consigna del ejercicio para resolverlo. Acá nos presenta una función, dice sea la función x cuadrado más x menos 12 por x menos 5, hallar todas las raíces de x y dar su conjunto de positividad. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que hallar las raíces significa lo que nos está pidiendo este ejercicio es hallar qué valores tienen que tener x, ¿sí?, en esta función para que el resultado de la función sea 0, ¿sí? Esos son las raíces. Para explicarlo de un modo gráfico, son los puntos por donde la gráfica corta al eje x, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que pensar que todo producto, ¿sí?, está formado por factores, ¿sí? Y acá tenemos un producto entre dos factores, que son estas expresiones. Una es un polinomio de grado 2, o sea, una función cuadrática, y el otro es una expresión muy sencilla, un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que si cualquiera de estos dos factores vale 0, hace que toda la función se anule, sea 0. Entonces, si nosotros podemos saber cuándo x cuadrado más x menos 12 es igual a 0 y cuándo x menos 5 es igual a 0, podemos saber cuáles son las raíces de la función. En el segundo factor es muy sencillo. Esto sucede, o sea, x menos 5 es igual a 0. Si esto sucede, se puede averiguar simplemente despejando esta ecuación de primer grado. O sea, si tenemos el 5 que está restando, pasa al otro miembro sumando, y sabemos entonces que en el primer caso x es igual a 0 cuando, o sea, este factor es igual a 0 cuando x es igual a 5. Entonces, la primera raíz, ¿sí?, vamos a ir anotando acá raíces, es x1 igual a 5. El segundo caso, tenemos una ecuación de segundo grado, ¿sí? La ecuación de segundo grado tiene una fórmula general que es esta, una fórmula polinómica que es esta: ax cuadrado más bx más c, que si la igualamos a 0, que es lo que nosotros queremos hacer, hallar cuando estas funciones son iguales a 0, se resuelven utilizando la siguiente fórmula, la fórmula que llamamos la fórmula cuadrática o resolvente, ¿sí? Esta fórmula nos indica que cuando tenemos una cuadrática que tiene esta fórmula general, ax cuadrado más bx más c, entonces sus raíces van a responder a esta fórmula, ¿sí? Y va a dar dos resultados, un resultado x1 y un resultado x2, que van a ser las raíces tales que esta función en forma polinómica se va a poder expresar como una función factorizada, ¿sí?, donde esto es igual a x menos 1 por x menos x2 menos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a reemplazar los valores de x en esta fórmula. Vamos a hallar x1 y x2.
Entonces para eso tenemos que saber cuál es nuestro A, cuál es nuestro B y cuál es nuestro C. Nuestro A es 1, B es 2. Coeficiente, si no hay nada acá adelante, entonces que hay un 1 acá también. Y el elemento C es menos 12. Entonces aplicamos la fórmula resolvente. Entonces acá va a quedar menos 1, que es B. Acá B es 1, ¿sí? Más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 12, sobre 2 por A. A sería 1. Bien, ahora simplemente hay que ir resolviendo estos números. 2 por 1 abajo es 2 directamente, menos, más menos, menos 1 más menos, raíz 1 al cuadrado es 1, 4 por 1 es 4 y 4 por 12 es 48. Menos por más es menos y menos 4 por 1 es menos, menos por más es menos y menos por menos es más, o sea que acá sería más 48. Entonces acá nos quedaría finalmente menos 1 más menos raíz de 49 sobre 2, y eso sería igual a 1 más menos raíz de 49 es 7 sobre 2. Entonces esto, ¿cómo se lee el más menos? Es menos 1 más 7 sobre 2 y menos 1 menos 7 sobre 2. Entonces menos 1 más 7 es 6 sobre 2, que es igual a 3, y menos 1 menos 7 es menos 8 sobre 2, que es menos 4, ¿sí? Por lo cual las dos raíces de esta ecuación cuadrática serían 3 y menos 4, ¿sí? Por lo cual ahora podríamos graficar teniendo ya todas las raíces, para darnos a una idea de los valores hallados, o sea, ya sabemos que 3 y menos 4 hacen que este factor de la función, este primer factor, sea igual a 0, ¿sí? De hecho lo podríamos escribir así. Esta expresión sería igual a decir x menos 3 por x más 4, ¿sí? Eso es factorizar, expresar en forma factorizada un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces las raíces, completaríamos las raíces con 3 y con menos 4.
conjunto de 0 de las raíces es igual a menos 4, vamos a empezar por el menor, 3 y 5. Y yo lo que hice acá es armar un plano cartesiano para poder ilustrar cuáles serían estas raíces, porque esto nos va a ayudar a resolver la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio nos pide que hallemos el conjunto de positividad. Entonces, nosotros sabemos que las raíces son 3, esta es una de las raíces, la otra es 4, 5, y finalmente la otra raíz es menos 4, 1, 2, 3, 4, o sea que la gráfica corta al eje X en estos puntos, en menos 4, en 3 y en 5. Entonces acá es donde empieza a tomar importancia un teorema, se llama el teorema de Bolzano, que postula lo siguiente: si yo tengo en cuenta los intervalos que están entre las raíces de una función, en esos intervalos, si la función tiene un valor positivo, va a tener ese mismo valor positivo en toda la función. Si en ese intervalo tiene un valor negativo, va a ser negativo en toda la función. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es determinar cuántos intervalos y cuáles son los que nos indica la gráfica o los puntos en donde pasa o corta al eje X la gráfica. Entonces la gráfica corta al eje X en menos 4, entonces acá ya tenemos un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4. El otro intervalo corta al eje en 3, entonces vamos a tener un intervalo que va desde menos 4 hasta 3. Después tenemos el intervalo que va desde 3 hasta 5 y el intervalo que va desde 5 hasta más infinito. O sea, tenemos 4 intervalos. Entonces, lo que tenemos que hacer para conocer nuestro conjunto de positividad es analizar esos intervalos, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a anotar los intervalos. Yo acá preparé una tabla de doble entrada. Acá vamos a poner los intervalos. Acá vamos a elegir un valor de X. Y acá vamos a poner nuestro f de X, nuestra función. Podemos elegir la función original si queremos, o elegir la función factorizada, ¿sí? Función factorizada sería, la voy a escribir acá. Es más fácil la función factorizada porque es más fácil operar con ella porque tiene las expresiones más reducidas, ¿sí? Nosotros sabemos que x cuadrado más x menos 12 es lo mismo que decir x menos 3 por x más 4. Y además sabemos que este factor ya estaba multiplicado por x menos 5. Entonces vamos a reducir esta expresión, que era una expresión un poquito más compleja, la vamos a reducir a una expresión más
función, ahora vamos a borrar, la función va a ser esta. Esta es nuestra función. La función es una expresión que tiene que ver con la multiplicación de tres expresiones, ¿sí? Bueno, si el resultado es positivo o es negativo, ese resultado se va a reflejar en la gráfica, ¿sí? Entonces, los intervalos, como dijimos, eran desde menos infinito a menos 4, desde menos 4 a 3, de 3 a 5 y de 5 a más infinito. Entonces, para cada uno de estos valores vamos a elegir un valor testigo. Podría ser en X, vamos a elegir un valor que esté entre menos infinito y menos 5 y menos 4, o sea, por ejemplo, menos 5. Acá entre menos 4 y 3 podemos elegir 0, porque está entre 4 y 3. Entre 3 y 5 podemos elegir el 4, y entre 5 y más infinito el 6. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la función en cada uno de estos puntos. Entonces vamos a decir, bueno, menos 5 por menos 5 menos 5 menos 3 por menos 5 más 4 por menos 5 menos 5. Si hacemos la cuenta, digamos, acá nos va a dar menos 8 por menos 1 por menos 10. Más allá del resultado, lo importante es si es positivo o negativo. Menos 8 por menos 1 es 8 positivo, por menos 10 es 80 negativo. Más, menos por menos más, por menos menos. Entonces este valor es negativo, por lo cual en este intervalo, ¿sí?, la función va a ser, si es negativo en menos 5, es negativo en todo el intervalo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el segundo intervalo. Entonces vamos a probar con 0. 0 menos 3 por 0 más 4 por 0 menos 5. Esto da menos 3 por 4 por menos 5. Más por menos menos, menos por más por menos menos, menos por menos más. O sea que esto es positivo. Va a dar 3 por 4, 12, 12 por 5, 60. Más 60 es positivo. Quiere decir que si si evaluamos la función en uno de los puntos del intervalo, el resultado va a ser positivo en todo el intervalo, ¿sí? Lo mismo hacemos con los otros dos expresiones. Vamos a elegir con 4 menos 3 por 4 más 4 por 4 menos 5. 4 menos 3 es 1, 4 más 4 es 8, 4 menos 5 es menos 1, ¿sí? 8 por 1 es 8, 8 por menos 1 es menos 8, ¿sí? O sea que el resultado es negativo. Si es negativo en un punto del intervalo, es negativo en todo el intervalo, por lo cual vamos a tener que esta función va a ser negativa en todo el intervalo.
finalmente vamos a ver qué pasa con el 6, ¿sí? Vamos 6 menos 3 por 6 más 4 por 6 menos 5, ¿sí? Esto da 6 menos 3 es 3, por 6 más 4 es 10, por 6 menos 5 es 1. Entonces 3 por 10 es 30, más por más es más, por más es más. Entonces en este intervalo la función es positiva. Entonces, si es positiva en un punto, es positiva en todo el intervalo. Finalmente podemos definir entonces el conjunto de positividad de la función. Va a ser el siguiente: va a ser la unión entre el intervalo que va desde menos 4 a 3 y el intervalo que va desde 5 a más infinito. Y así habremos dado respuesta a las dos preguntas que hacía el ejercicio. Por un lado, cuáles son las raíces. El conjunto de raíces son el menos 4, el 3 y el 5. Y por otro lado, habremos contestado cuál es el conjunto de negatividad, que es la suma de estos intervalos.